Hola, buenos días. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, profesor, buenos días. ¿Qué tal la presión del trimestre? Fuerte. Está fuerte, ¿no? Desgastante, profesor. Sí. Sale. Bueno, quedamos de terminar de ver este problema del oscilador armónico. Ujú. Luego vamos a platicar sobre el teorema de Poincaré-Bendixson. ¿Sí les parece? Y vamos a hacer algunos ejercicios para cómo detectar una órbita periódica. ¿Está bien? Había alguien que estaba interesado en el oscilador armónico. Sí, profe, a mí en general me interesan los sistemas mecánicos, o bueno, los sistemas físicos. Bueno, vamos a ver así rápidamente. Lo comenzamos. Creo no viniste a la clase pasada, ¿verdad? No, profe, no pude asistir a la clase pasada. Ajá. Ok. Bueno, vamos a platicar un poco del oscilador armónico. Muy bien. Okay, okay. Hola, Carlos. Muy bien, pues teníamos de la clase anterior sí,
que si tenemos el péndulo, un péndulo aquí, una longitud L, aquí, y aquí una masa M, y dábamos una perturbación, un ángulo teta de T. Ajá. Usando la segunda ley de Newton y todo eso, pues encontramos que la ecuación diferencial que rige el movimiento, pues es la siguiente, ¿no? La segunda derivada de θ con respecto a t al cuadrado Profe, ¿puedes más... centrar mejor su cámara, por favor? No se ve hasta allá donde está escribiendo. No, sí, sí. Tenemos esta ecuación y entonces la ecuación es más g sobre l por el seno de θ. Seno de θ igual a 0. Esta se deduce. Entonces, uno de los artificios que hay para estudiar bueno, se supone que aquí, en este péndulo, que no hay fricción con el aire, ¿verdad? Entonces, pues puede estar girando este péndulo alrededor de este punto, y es rígido el cordón donde se sujeta. Y entonces, va a estar oscilando y la ley del movimiento es esta. ¿Okay? Entonces, para transformarlo en un sistema de ecuaciones, pues hacemos el siguiente cambio, sea x1 de t igual a θ de t, x2 de t, la derivada, entonces con este cambio, pues ¿qué tenemos? Si yo derivo, pues voy a tener aquí que x1 punto es igual a θ punto de t, y si aquí de t, claro, y aquí θ punto de t, pues esto nos da x2 de t. Y entonces, bueno, quizá sea mejor escribirlo aquí abajo para no utilizar todo el pizarrón. Entonces, aquí x1 de t es igual a θ de t, x2 de t es igual a θ punto. Entonces, x1 punto de t es igual a θ punto de t. Y esto pues es x2. Y x2 punto es igual a la segunda derivada del ángulo, ¿no? Pero la segunda derivada del ángulo está relacionada con esta ecuación. O sea que θ punto de t más g sobre l por el seno de θ. Y θ pues es x1. Igual a 0. De modo que esta ecuación se convierte en menos g sobre l por el seno de θ de x1. X1 de t. Entonces tenemos el sistema. Tenemos el sistema
Ahí se alcanza a ver. Sí. Tenemos el sistema. X1 punto igual a X2. X2. Okay. Y X2 punto de P es igual a menos G sobre L por el seno de X1 de P. Bueno, como les decía, aquí no hay pérdida de energía ni nada, ¿no? Un movimiento perpetuo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son calculamos los puntos de equilibrio? ¿Cuáles son en este caso los puntos de equilibrio? Pues el cero, ¿no? No es el cero, evidentemente. Evidentemente el cero. Y tenemos puntos de equilibrio. Son equilibrios del sistema 2. Del sistema 2. Entonces, pues X2 punto es igual a X2 es 0. Y aquí pues el seno de X1 de P igual a 0. Y esto es si X1 es igual a N por pi, ¿verdad? Donde N es cualquier número entero. Entonces, pues tenemos una infinidad de puntos de equilibrio, ¿verdad? N por pi con el 0. Aquí. Estos son los puntos de equilibrio. ¿Y cuál es la matriz jacobiana? ¿Cuál sería la matriz jacobiana? La matriz jacobiana. O sea, el campo vectorial que tenemos aquí, pues es ese. Tienes ceros en la diagonal, Ajá, 0 menos G sobre L por coseno de teta, ¿no? seno de X1, bueno, pues. Ahora entonces la derivada de f. Aquí es 0, ¿verdad? Entonces, y aquí es 1. ¿No? Y aquí la derivada con respecto a X1 es menos G sobre L por el coseno de X1, ¿verdad? Y aquí la derivada con respecto a X2 es 0. ¿Estamos? Entonces, si evaluamos en los puntos de equilibrio, evaluando en los puntos de equilibrio, ¿Podría bajar un poquito? Profe, ¿le puede regresar un poco, por favor? sí, claro. Sí.
Aquí es sobre L, aquí es sobre L. Entonces, pues evaluamos en el ya me puedo mover hacia el otro lado. Sí, profesor, gracias. Sí. Vamos a ver entonces. Aquí. Ok, entonces, si nosotros evaluamos aquí si x1 es igual a n pi, porque finalmente x2 pues no la tenemos aquí en la parte lineal, pues x2 ya sabemos que es 0, pero si x1 es a n pi, entonces el coseno de x1 es igual a ¿cuánto vale? Menos 1 a la n, ¿verdad? Por lo tanto, el sistema nos queda df de x1, x2 igual a de 0, ¿verdad? 0. Aquí x1 es n pi y en x2 vale 0. Entonces nos queda el sistema 0, 0, 1 y menos g sobre l menos 1 a la n y aquí un 0. Entonces, pues tenemos el polinomio, ¿verdad? Tenemos el sistema lineal asociado, la linealización es de 2 es en cada punto de equilibrio.
es x1 punto, x2 punto, 0, 1, menos g sobre L a la menos 1 a la n. X1, X2. Ajá. Y entonces el polinomio característico para este P de lambda, pues es P de lambda para cada, pues es menos lambda aquí, 0, menos g sobre L, menos lambda, es igual a lambda al cuadrado. Bueno, aquí nos falta un 1. Más las que más g sobre L menos 1 a la n, ¿verdad? Igual a 0. Ajá. Entonces, pues al pasar al otro lado, lambda al cuadrado igual a menos g sobre L menos 1 a la n, pues nos queda como g sobre L a la menos 1 a la n más 1. Entonces, ¿qué pasa si lambda al cuadrado es igual a g sobre L? Ajá. Profe, ¿le puede bajar un poco, por favor? Sí. Y entonces, aquí tenemos dos posibilidades, ¿no? Entonces, si n es par, esto es g sobre L. Si n más 1 es par. Y vale menos g sobre L. Si n más 1 es impar. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir que sea par? Pues Profe, ¿y qué pasaría con el cuadrado de lambda? ¿Se queda así? no. Sí, bueno, si n es par, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar ahorita al otro lado del pizarrón. No estoy esperando que me digan. ¿Qué onda? Si n más 1 es par, ¿qué significa?
Vamos a irnos hacia este lado. Ya puedo moverme hacia el otro lado. Bueno, si n más 1 es par, podemos escribir que n más 1 es igual a 2k, donde k es un número entero. Entonces quiere decir que lambda al cuadrado es igual a g sobre l por m más 1 a la 2k, ¿verdad? Entonces podemos sacarle raíz cuadrada, ¿verdad? Y nos queda, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de esto? Nos queda la raíz más o menos la raíz de g sobre l por menos 1 a la 2k sobre 2. O sea, nos quedaría más o menos la raíz de g sobre l de menos 1 a la k, ¿verdad? O sea, tendríamos una raíz positiva y otra raíz negativa, ¿verdad? Entonces tenemos que si la n más 1 es par, entonces el punto 2k por pi, coma 0 es un punto silla, ¿verdad? ¿Estamos claros? Es un punto silla. Por ejemplo, k igual a 0, pues el origen es dos k por pi. Profesor, pero en el origen no es un punto silla, ¿o sí?
No, es lo que estaba yo viendo. 2K. Ah, pero a ver, n más 1, ¿no? Entonces, si n más 1 es 2K por pi, lo que tenemos aquí es 2. Ajá, bueno, lo que tenemos es que si n más 1 es igual a 2K, ¿verdad? Entonces, aquí está mal escrito, ¿no? Porque el punto pi por n y 0. Ajá, entonces aquí tendríamos, en lugar de n, pues tendríamos el 2K menos 1, ¿verdad? Por pi, 0, ¿no? Despejamos la n, pues. Entonces, para acá igual a 0, para acá igual a 0, equivale a que el 0, para acá igual a 0, equivale a que la n vale, o sea, n es igual a 2K menos 1, ¿no? Para acá igual a 0, tendríamos que la n vale menos 1, ¿no? Entonces aquí tendremos menos pi, 0. Ajá. Y si la k vale 1, ¿qué tendríamos? Si la k vale 0, si la k vale 1, entonces tendríamos los puntos pi y 0. ¿Y cuál sería el otro? 3pi, ¿no? Si la k vale 2, 4. Son sillas. ¿Y ahí estamos de acuerdo o no? ¿Le puede bajar un poco, profe, por favor? Sí, ¿no? O sea, cuando n más 1 es que 2K es par, entonces se nos producen estos puntos, ¿no? Aquí está el 0, 0. Aquí está el pi. Aquí está el 2pi y 3pi. Y aquí tengo menos pi. Suponiendo que este es el eje x1 y aquí x2. Entonces lo que estamos diciendo es que estos son sillas, ¿no? Aquí está menos 2pi y menos 3pi. O sea, estos son sillas. Luego, cuando n más 1 es igual a 2K, es igual a 2K más 1. Cuando n más 1 es igual a 2K más 1, o sea, cuando es impar, entonces n es igual a 2K, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que ¿qué tendríamos ahí? Pues que
Si n es 2k, entonces tenemos que lambda al cuadrado es igual a g sobre l por menos 1 a la 2k más 1. Entonces lambda al cuadrado es igual a menos g sobre l, ¿verdad? Porque 2k, pues el menos 1 a la 2k es 1. Y aquí tenemos que lambda es igual a más menos i por la raíz de g sobre l. O sea, este es un número complejo que tiene parte real 0. Y entonces en ese caso tenemos centros. Voy a poner aquí S de silla, S. Aquí es silla, silla. Y aquí sería, aquí en 2pi, sería un centro y un centro. Silla, centro, silla, centro. Ajá. Pero como todos esos puntos se van a repetir, nada más hace falta que nos fijemos en el centro y si acaso en el pi, ¿no, profesor? Sí, claro. Entonces aquí a ver, lo que se hace es, por ejemplo, de este punto viene una órbita que se conecta con este, ¿no? Ajá. Y de aquí viene una que se conecta con este de acá. Y aquí se produce un centro. Y luego, pues aquí este se conecta con este otro, ¿no? De esta forma, con el menos 3pi. El pi con el 3pi, ¿verdad? Pi con el 3pi. Aquí. Y el 3pi con el pi. Entonces estos son centros. Viene así. Aquí se forma otro centro. Otro centro. Ah, yo ya había visto ese diagrama de los ojitos, profesor, en el péndulo, pero no había entendido por qué se formaban los ojitos. Ajá. Bueno, entonces esta es la parte de equilibrio, la estabilidad, ¿no? Estable. Y la silla es el inestable cuando está vertical, ¿no? Ya, Es ya. inestable. Ajá. Entonces, generalmente, aquí esta parte, este bloque, como se repite, se forma a veces un cilindro aquí, ¿no? Formamos un cilindro, digamos que pegamos esta parte. Aquí se forma un centro. O lo pegas de alguna manera para estudiar la estabilidad, pues, de otra manera, ¿no? En un conjunto compacto. Para estudiar ese oscilador. Ok. Profesor, ¿y cómo relacionamos, por ejemplo, estas estabilidades con,
con los otros métodos, porque, por ejemplo, he visto que los físicos estudian oscilaciones pequeñas usando la energía potencial, profesor. Entonces ellos evalúan la segunda derivada pues, de la energía potencial y hacen exactamente lo mismo. Tienen ciertos criterios ya cuando, por ejemplo, su segunda derivada de la potencial es mayor que cero, pues ellos dicen que es un punto de equilibrio estable, y si es menor que cero, pues dicen que es inestable. Entonces, ¿cómo ligar la energía potencial matemáticamente con las cosas de equilibrio o que estamos viendo ahorita? ¿Qué tiene que ver Bueno, ahí? es que ahí ellos ya meten para hacer como que una función del diápono. Ajá. Pues meten la energía total, ¿no? ¿Cuánto es la energía total? La cinética más la potencial, ¿no? Ajá. ¿Cómo es la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Esa es la velocidad, ¿no? X1. Ajá. Más, y la potencial, más la masa por la gravedad. ¿Por qué? Por la altura, en este caso, ¿qué sería? Ajá. O sea, de alguna manera aquí le suman aquí un medio de m por x2 punto al cuadrado, ¿no? Algo así. Y esa es como una función del diápono para estudiar la estabilidad. Ajá. O sea que ellos definen una energía potencial para estudiar la estabilidad en el sentido del diápono. En el sentido del diápono, ¿no? Sí. Ok. Para ver aquí la conservación de la energía. Ok. Entonces, la clase pasada, por ejemplo, veíamos el oscilador simple, ¿no? Cuando haces la aproximación de que el seno de teta es aproximadamente teta. Ok. Muy bien. Bueno, ahora les voy a platicar algo acerca del último, sobre el teorema de Poincaré-Bendixson, ¿les parece? Que no se quede fuera. Bueno, el teorema de Poincaré-Bendixson se estudió para el plano.
sea, tiene sentido en el plano. Y entonces consideremos un punto en el plano. Entonces, vamos a considerar pues, un sistema X1, X2 punto. Y aquí pues F de X1, X2. Un campo vectorial en el plano. F2 de X1, X2. Bueno, lo vamos a denotar así. De todas maneras, para X en R2. ¿No? Y F, un campo vectorial que va de R2 en R2. O igual definido en un conjunto E. Un poco a su izquierda, por favor, profesor. Contenido de R2 en R2. Gracias. Ok. Entonces, pues nosotros la clase pasada consideramos la solución. Recuerden que pi de t, coma x, así, significa x0, significa, ¿verdad? Es la solución del problema con la condición inicial ¿verdad? X de 0 igual a x0. La solución que pasa por un punto x0. Entonces vamos a decir que omega, un punto, sí, un punto y, en R2 se llama omega límite o punto omega límite de la órbita gamma de x0. Si existe una sucesión de tiempos tiempos, o sea, TNs, que van hacia el intervalo maximal de la solución. Profe, ¿le podría bajar, por favor? Sí. Si existe una sucesión Tn de tiempos que converge a beta de x0,
Ajá. Y de X0, alfa de X0 y beta de X0 es el intervalo maximal de la solución. Y este puede ser de menos infinito más infinito. Ok, bueno. Si yo tengo una ecuación diferencial en el plano, phi de t es la solución que pasa por X0. Ajá, es la solución de este problema. Y bueno, phi de t tiene un intervalo maximal de solución. Ajá. Entonces vamos a decir que un punto y está se llama omega límite o punto omega límite de la órbita. Ajá. Si existe una sucesión de tiempos Tn que convergen al intervalo, al límite superior del intervalo maximal cuando n tiene infinito, y la solución tiende allí. Tal vez no quede muy claro, pero aquí lo explicamos con una imagen. Es decir, yo aquí tengo mi problema con condiciones iniciales. Tengo mi problema con condiciones iniciales. Tengo una solución. Aquí. Profe, ¿sí la podría subir, por favor? Sí. O sea, tengo aquí un intervalo maximal alfa de X0. Aquí está el 0. Aquí tengo beta de X0. Y este intervalo maximal se llama I de X0. Tiene un alfa de X0 y beta de X0. ¿Vale? Entonces, y aquí tengo el plano. Y tengo una solución aquí que pasa por un punto X0. Una solución que pasa por aquí.
Aquí está la solución X. Pi. Vamos a llamarle pi. ¿Pi de qué? Pi de X0. T, punto T de X0, ¿no? O sea, porque para cada X0 yo tengo una función aquí, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos omega límite? Pues a donde va a morir la solución que pasa por aquí. En pocas palabras, ¿no? ¿Hacia dónde se va? Cuando T tiende a beta de X0, ¿no? ¿Hacia dónde acaba esa solución? ¿Hacia dónde se va? Y el punto donde se va la solución se le llama omega límite. La órbita es, pues dijimos, una órbita es el conjunto de las imágenes, ¿no? De las pi de t, x0, tal que t está en los reales, ¿no? Esa es la trayectoria, pues. Esto es gamma de x0, ¿no? Si la función está definida de menos infinito más infinito, entonces los tn tienden a infinito, ¿no? Cuando n tiende a infinito. Ajá. Y este límite, si tn tiende a infinito, cuando la n tiende a infinito, decimos que está en el conjunto omega límite, ¿verdad? Está en el conjunto omega límite. Ok. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una función ¿Le podría bajar un poco, por favor, profe? sí. Entonces, el conjunto omega límite es donde van a morir finalmente las soluciones, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de un conjunto omega límite. A ver, ¿cuáles sistemas, bueno, los sistemas que nosotros conocemos, ¿puedo cambiarme o moverme? Vamos a poner ejemplo. Vamos a poner un ejemplo aquí. Ejemplo. A ver, vamos a considerar este sistema. Por ejemplo, el menos 1,1 o 2, menos 2,2 menos 1 de x1, x2.
¿Sale? En coordenadas polares, ¿cómo se escribe este sistema? En coordenadas polares nos queda ¿cómo queda escrito en coordenadas polares? Punto R punto es igual a la diagonal a menos R, ¿verdad? Y teta punto es igual a 2, ¿no? Sí, cuando se escribe en coordenadas polares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es el retrato fase de este sistema? El retrato fase de este sistema va decreciendo, ¿no? Aquí. Y viene así, ¿no? El sistema. ¿Estamos? Viene así. Si yo tomo un punto X0, aquí en el plano, aquí punto inicial en el plano, gamma de X0, pues son todos estos puntos, ¿no? Esta es la órbita, ¿no? ¿Sí? En este caso, el conjunto omega límite, ¿quién sería? El conjunto omega límite. Omega límite es el origen, ¿no? O sea, el 0, 0, donde va a morir la solución. ¿Vale? Es allí donde va a morir la solución. Es el conjunto omega límite. ¿Sí? Entonces, y entonces este es el conjunto omega donde muere la solución, ¿no? ¿Vale? Ese es el conjunto omega límite. Vamos a poner un ejemplo que sea no lineal, ¿no? Que sea no lineal. Por ejemplo, 2. En coordenadas polares es donde más se facilitan. R punto es igual a R por 1 menos R. Y teta punto, pues vamos a ponerle 1. Así. ¿Cómo sería el retrato fase de ese sistema en coordenadas polares? ¿En qué punto crece el radio? ¿Cuándo crece el radio y cuándo decrece? Profe, ¿le puede regresar un poco a la parte de abajo del pizarrón? Sí, aquí. Está bien, aquí está.
Sí, aquí el punto de equilibrio es en donde va a morir la órbita. Entonces, vamos a ver aquí en el ejemplo 2. Aquí, ejemplo 2. Aquí el giro es positivo, pero cuando R punto es negativo. Vamos a ver. R punto es negativo. Sí, ya sabemos que R es positivo. Es menor que 0, ¿verdad? Pero sabemos que el radio siempre es positivo, entonces se deduce que 1 menos R es menor que 0. Y esto equivale a decir que 1 es menor que R, ¿verdad? O sea, si R es mayor que 1. Ok. Muy bien. Entonces, aquí nosotros tendríamos que... Profe, ¿le podría subir, por favor? ¿Perdón? ¿Le puede subir a la pantalla? Gracias. Aquí tenemos esa situación. Tienes R punto es igual a R por 1 menos R. Y teta punto es igual a 1. Entonces, aquí el giro siempre es en el sentido del levógiro. Entonces, cuando el radio decrece, pues cuando el radio es mayor que 1. Si el radio es 0, pues tenemos aquí un punto, y si el radio es 1, tenemos aquí como que R punto es igual a 0. Equivale a decir que R es 0 o que R es igual a 1. Entonces, cuando uno transforma los sistemas planos en coordenadas polares, es fácil detectar las órbitas periódicas. Por ejemplo, aquí si R es igual a 1, esta es una órbita periódica. Y lo que nos dice es que si el radio es mayor que 1, entonces aquí decrece el punto. Entonces aquí viene la órbita y cada vez se va pegando a dónde? Se va pegando a esta órbita que está cerrada. ¿Sí? Si el radio es mayor que 1 y si el radio es negativo, si el radio es menor que 1, si R es menor que 1, entonces R punto crece. Significa que aquí en el origen nos vamos a ir desplazando hacia arriba y vamos creciendo. Pero vamos a llegar a este punto. Aquí vamos descendiendo y aquí
tenemos esta órbita que está aquí, ¿no? Esta órbita que tenemos aquí. Este es un círculo que viene así. Entonces, en este caso, en este caso, esta órbita de color verde sería el conjunto límite de un punto que se encuentra aquí en X0, ¿no? Aquí. Y gamma de X0 positiva con tiempo positivo es la que se desplaza hacia adelante, ¿no? Y el conjunto omega límite es este círculo en donde se enrolla la trayectoria, ¿verdad? Y si nosotros comenzamos en el interior, entonces cualquier órbita se va acercando a este que se le conoce como conjunto omega límite, ¿no? Ok, entonces, intuitivamente, ¿Podría bajar su cámara un poquito, por favor, profesor? Gracias. si ustedes se fijan, para encontrar una órbita periódica, tenemos que encontrar un conjunto invariante donde las soluciones entren, ¿no? Y otro conjunto invariante donde las soluciones salgan. Si entren por un lado y por el otro lado, es decir, la idea de Poincaré fue esta. Si yo tengo como que un conjunto donde vea que las órbitas entran y otro en el que salen, entonces aquí debe existir una órbita periódica. Si no hay puntos de equilibrio en este anillo, y vemos que es positivamente invariante, ¿verdad? Que todas se quedan ahí. Entonces aquí debe haber una órbita periódica. En realidad eso es lo que dice el teorema de Poincaré-Bendixson. Desde luego que hay más versiones, pero vamos a dar esta versión. Esta versión de vamos a dar esta versión del teorema de Poincaré. Bueno, ustedes me dicen ya que me pase para no tomar.
Ok, vamos a ver esta versión. Teorema, ¿no? Bueno, vamos a ver esta versión del teorema. Dice, suponga que una solución phi de t de x0 del problema de valores iniciales en el plano x punto igual a f de x con x de 0 igual a x0. Ajá. Permanece en una región acotada del plano que no contiene puntos de equilibrio de 1. Esa región no debe contener puntos de equilibrio de 1. Entonces, su órbita debe ser una espiral. Ajá.
Entonces, entonces su órbita debe ser una espiral hacia una curva cerrada simple aquí, hacia una curva cerrada simple que es la cual es ella misma que es esta misma, la órbita de una solución periódica de una solución periódica de quién de uno. Bueno, esa es una de las versiones más sencillas del teorema de Poincaré-Bendixson. Intuitivamente nos dice lo siguiente, que si yo tengo una región en el plano, yo tengo una región aquí, por decir algo, que no contiene puntos de equilibrio, sí, que no contiene puntos de equilibrio, y que si yo tengo cualquier punto aquí, x0, para la cual la órbita permanece aquí adentro, o sea, no, es invariante, es positivamente invariante. Aquí tengo gamma de x0. Entonces, esta órbita tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser una espiral que va hacia una curva cerrada simple, ¿no? Que tiene que ir hacia una cosa así. Y además, esta curva hacia donde va en forma de espiral debe ser la órbita de una solución periódica, ¿verdad? Eso es lo que dice este teorema de Poincaré-Bendixson. Así en términos sencillos. Entonces, pues vamos a ver aquí un ejemplo que viene por aquí, que sería bueno, vamos a ver este ejemplo. Ajá. Vamos a apoyarnos en este teorema para probar lo siguiente, ¿no? Vamos por acá. Profe, ¿le podría bajar un poco, por favor? Sí. Esto es en el plano, ¿ok?
¿qué le pondremos aquí? Una región o R. Una región R acotada en el plano que no contiene puntos de equilibrio de esta ecuación, ¿no? Aquí vamos a llamar ahí, R. Ajá. En realidad, pues significa que la región R es un conjunto invariante, ¿no? Eso es lo que significa. Una espiral que va hacia una curva cerrada, ¿sí? La cual es esta misma, la órbita de una solución periódica de un. Entonces aquí ver el libro de Brown, cuarta edición. Creo que lo colocamos ahí en el Classroom. Página 400. Página 433. Ok. Está mencionado ligeramente diferente, pero es lo mismo, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un ejemplo que trae ahí el libro de Brown. Bueno, vamos a ver. Ya me puedo mover de lado. Sí, profe. Vamos a ver. Dice, demuestre que la ecuación, ejemplo, aplique el teorema de Poincaré Bendixson. Son para probar que la ecuación diferencial de segundo orden segundo orden
fue la ecuación esta, ¿verdad? Z2 puntos más Z al cuadrado más 2Z punto al cuadrado menos 1 por Z punto más Z igual a 0. Tiene una solución periódica no trivial. No trivial. Bueno, pues este es un teorema de existencia, pero ya encontrar la solución ya es otro problema, ¿no? A menos que sea decente como los de coordenadas polares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues ni siquiera vamos a conocer la solución, simplemente vamos a buscar una región donde esté acotada, ¿no? Y donde podamos escribirlo como un sistema de ecuaciones en el plano, pues para poder aplicar las hipótesis. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos Z punto, la posición x1 como z y la velocidad x2 como z punto. Entonces, ¿qué hacemos después? Derivamos x1 punto es igual a z punto. Y aquí este x2 punto, pues z2 punto, ¿no? Ajá. Entonces, pues la ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Nos va a proporcionar de alguna manera, ajá, nos va a proporcionar de alguna manera una forma de ver, ajá, z2 puntos de la ecuación que tengo aquí, pues la puedo escribir en términos de estas nuevas variables, ¿no? La ecuación 1. ¿Cómo? Pues en lugar de z2 puntos, ¿sí? En lugar de z2 puntos voy a escribir x2 puntos, x punto, más x1 al cuadrado, más 2 por x2 al cuadrado, porque z punto es x2, menos 1 por x, z punto es x2 por x2 más x1, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que despejar de esta ecuación, ¿sí? Tengo que despejar x2 punto. Y x2 punto, pues me da este término. Si yo le cambio el signo y le pongo aquí 1 menos x1 al cuadrado menos más 2x2 menos 2x2 al cuadrado. Me quedaría como así, ¿no? Lo pueden verificar si nada más le cambio ahí los signos. Y entonces, pues tengo un sistema. ¿Qué sistema tengo? Pues tengo, esto es igual a x2. Tengo este sistema. Y aquí x2 punto. Tengo como 1 menos 1. Fíjense. O sea, una ecuación de segundo orden la llevamos a un sistema en el plano para averiguar si con el teorema de Poincaré-Bendixson tiene órbitas periódicas y en qué región.
¿En qué región tendremos órbitas periódicas? O sea, necesitamos un lugar donde no haya órbitas periódicas. Si se fijan, aquí tiene una parte lineal que es un centro, ¿no? Aquí, por eso por el momento no nos interesa. Entonces, aquí la bronca es cómo le hago para conseguir una región donde que no contenga puntos de equilibrio de esa misma ecuación. ¿Cómo le hacemos para encontrar esa región? Ajá. Entonces, ya me puedo mover hacia el otro lado. Sí, me puedo cambiar de lugar. Sí, profe. Sí, bueno. Ok. Muy bien, entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que observamos que en este caso, el origen sí es un punto de equilibrio. Lo tengo que excluir. Entonces tengo que colocarme en una región que no contenga puntos de equilibrio. Entonces esta región yo la voy a excluir y voy a buscar una región por acá, ¿no? Aquí voy a hacer una idea de cómo es el asunto. Puedo hacer dos cosas. Primero puedo probar. Voy a buscar una región donde de aquí entren las soluciones, ¿no? Pero que también acá entre. Cualquier solución que entre aquí se quede atrapada en ese anillo. Si yo logro probar esto, pues aquí probaré la existencia de una órbita periódica. O por el contrario, también si yo pruebo que aquí salen, ¿no? Y aquí entran y también salen por acá adentro. Entonces, aquí con el tiempo negativo, yo también voy a pensar que me voy hacia atrás y entonces aquí también voy a tener una órbita periódica. Cualquiera de esas dos cosas es buena, ¿no? O que entren a ese anillo o que salgan del anillo y eso me va a garantizar la existencia de una órbita periódica, ¿ok? Pero entonces dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo se las ingeniaron estos matemáticos pensantes, verdad? Dijeron, no, pues la manera de hacerlo es considerar una, pues, pues algo, ¿verdad? Por ejemplo, este término, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. ¿Cómo cambia esta cantidad? Bueno, le podríamos llamar b de x1, x2. Una u de x1, x2. Y veo cómo varía, cómo es la variación de esa cantidad. ¿Cómo es la variación de esa cantidad? Como que una función escalar, cómo se comporta en esa región, ¿no?
Entonces aquí la derivamos con respecto al tiempo. ¿Y qué nos daría aquí? Pues x1 por x1 punto más x2 por x2 punto. ¿Se dan cuenta, no? Esa es la derivada total, digamos. La derivada total. Y entonces, pues se llega a la conclusión de que esto es igual a 1 menos x1 al cuadrado menos 2 por x y x2 al cuadrado por x2 al cuadrado. Y entonces, cuando esto es positivo, ¿verdad? Para algo de lo que se puede ver que, que este término 1 menos x1 al cuadrado menos 2x2 al cuadrado es positivo para, ¿para qué valor? Para x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menor que 9. Eso es positivo, ¿no? Entonces quiere decir que aquí para una radio de este tipo, para un círculo de este radio, las órbitas crecen, ¿no? Y es negativo ¿para qué círculo? Para x1 más x2 mayor que 1. En ese círculo crece, ¿no? Entonces, quiere decir que en un radio, ¿verdad? En un radio aquí, digamos que en un círculo de radio 1, aquí de radio 1, aquí para un círculo de radio 1 y para un círculo de radio, aquí, ¿qué sería? 1 entre raíz de 2 sobre 2. Aquí sería, vamos a ponerlo así nada más cualitativamente, raíz de 2 sobre 2. Aquí las órbitas salen. Y para el otro radio 1 entran. Entonces aquí existe pues una órbita periódica. Ya con eso pruebas que por el teorema de Poincaré-Bendixson, esta ecuación de segundo orden tiene una órbita periódica. Ahora la tarea es calcularla, es encontrarla. O sea que este teorema de Poincaré-Bendixson es un método tremendamente fuerte para calcular órbitas periódicas. ¿Sale? Bueno, desafortunadamente hay un tren que es el tiempo y ese no se detiene, ¿verdad? Se va, se va, se va, se va, ¿no? Y si no te subiste bien a tiempo, pues se te fue el tiempo. Y así nos pasó ahora, se nos fue el tiempo, ¿no? Muy rápido. ¿O no, Carlos Yonca? Está Carlos. Bueno. Entonces, en nuestro último parcial, no voy a incluir esto de Poincaré porque sería un poco antipedagógico, pero pues imagínense hoy mismo, yo luego hoy mismo. Entonces, esencialmente les voy a poner unos ejercicios que tienen que ver con su tercer entrenamiento, ¿no? Que no incluye bendición. Quería yo platicarles esto hoy, pues para que no, cuando menos se mencionara en qué consiste el teorema de Poincaré-Bendixson. Y
a la 1 se los abro, ¿les parece? Y tienen de aquí hasta mañana a las 11 de la noche para que lo vayan recibiendo. ¿Les parece bien? Para que yo el domingo lo pueda revisar. Voy a revisar, me voy a dedicar principalmente con Carlos Yonca a los parciales, ¿no? ¿Sale? Para que el lunes ya se tengan sus calificaciones, cuando menos de esos 3 parciales, ¿no? Y quienes quieran hacer global, pues para cumplir, ajá, para cumplir con lo que prometimos de que iba a haber un global el viernes, pues voy a poner un global ahí, ¿no? Pero ese es, recuerden que ese vale el 70%, igual que el promedio de los parciales, y el resto es con las tareas que hemos hecho. ¿Está bien? ¿Qué me dicen? El lunes estamos a 14 más 7, 21, y creo que las vacaciones comienzan el 21. Uh-huh.